Cordiales saludos a todos ustedes, muy bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, y a este programa de Crítica en 8 que vamos a dedicar en esta ocasión con ese título de parlamentarios en la nueva legislatura. Vamos a analizar, a debatir, cómo se han ido situando nuestros parlamentarios, sobre todo en el Congreso de los Diputados, y también aquellos temas isleños, tinerfeños, canarios, que ya han empezado a plantearse, o que deberían plantearse lo antes posible, en las cámaras legislativas. Tenemos que agradecer aquí la presencia de nuestros invitados. En esta ocasión saludamos y le damos la bienvenida a don José Vicente González Betancur, senador del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife. Bienvenido, don José Vicente. Gracias. También a doña Cristina Tavío, diputada autonómica y presidenta insular del Partido Popular en la isla de Tenerife. Doña Cristina, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Y igualmente a don Alfredo Belda, diputado autonómico de Coalición Canaria y más cosas, pero también los demás más cosas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ellos van a opinar, van a debatir sobre estos asuntos, estos aspectos, u otros que ellos prefieran, pero en torno a ese planteamiento de los asuntos isleños en Madrid, en las cámaras, en las Cortes Generales. Les invitamos igualmente a ustedes que a través del correo electrónico, que en este momento pues tienen la dirección en pantalla, puedan participar aportándonos sus sugerencias, sus puntos de vista, sus discrepancias o sus aplausos sobre lo que aquí digan nuestros invitados o aquellas otras personas que van a hacer declaraciones en el transcurso del programa. En concreto, escucharemos los puntos de vista que sobre este mismo asunto tienen don Juan Jesús Ayala, del Partido Nacionalista Canario, y don Ramón Trujillo, que fue candidato de Izquierda Unida a los Verdes en los últimos comicios. Bien, pues después de esta presentación vamos a escuchar un informe inicial, como ustedes saben es habitual en este programa, un informe inicial preparado, elaborado por nuestros servicios informativos de Canal 8. Vamos a escuchar ese informe inicial. Tras el último debate que mantuvieron nuestros diputados, algunas cosas han cambiado. José Segura Clavel, diputado electo por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, renunció a su acta de diputado para acceder al cargo de delegado del Gobierno en Canarias. En su lugar, Gloria Rivero se ocupa ahora de la defensa de nuestros intereses en el Parlamento Nacional. Entre otras, participa en la Comisión de Exteriores, en la de Justicia, la del 11M, Fomento y Vivienda o Interior. Y es que nuestros diputados en Madrid han conseguido ubicarse, o eso al menos parece, en lugares relevantes del Parlamento Nacional. Quizás el que ha conseguido situarse en un puesto especialmente notable ha sido Paulino Rivero, que fue nombrado presidente de una de las comisiones más delicadas, la del 11M, en donde se analizan los trágicos sucesos acaecidos tras el brutal atentado en Madrid en dicha fecha. Esta decisión ha supuesto la recepción de críticas dentro de su mismo partido, en donde consideran que el diputado Rivero dedica más esfuerzos a sus actividades parlamentarias en Madrid que a su cargo de presidente del partido. Cuestión importante si tenemos en cuenta los pobres resultados de Coalición Canaria en las últimas elecciones europeas y la crisis que se vive en la provincia de Las Palmas. Pero no ha sido el único que se ha colocado en un lugar destacado. Pablo Matos fue nombrado por los miembros de su partido en un acto que denota bastante confianza, portavoz de la Comisión de Vivienda, uno de los temas estrella de estas últimas elecciones y que además ha llevado al partido en el gobierno, el PSOE, a crear un ministerio solo para analizar y dar solución al problema del constante encarecimiento de la vivienda en nuestro país. Ocupa también cargos en la Comisión de Justicia y en la de Medio Ambiente. Por su parte, el PSOE, tras acceder al gobierno, ha designado a un canario en el cargo de ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y que la semana pasada fue noticia
con el anuncio de una posible ley de parejas de hecho con la que se haría realidad una demanda social que no afecta únicamente a las parejas del mismo sexo, sino también a todas aquellas que desean un reconocimiento de derechos y por lo tanto de obligaciones, más allá de los tradicionales trámites del matrimonio reconocidos en nuestro país. Pero, como se suele decir, ¿y de lo mío qué? ¿Cómo van los asuntos canarios en Madrid? Pues esta pregunta esperamos que nos la respondan hoy nuestros invitados. En concreto, si se reconocerá en la futura reforma constitucional, tal y como ya se ha hecho en Europa, un estatuto específico para Canarias como región ultraperiférica y que supondría el traslado de este estatus al resto del ordenamiento jurídico español. También quedan pendientes tres grandes temas: el establecimiento de unas aguas territoriales canarias, la resolución del tradicional déficit presupuestario en enseñanza y sanidad y la ejecución de las infraestructuras, que en Tenerife ha provocado en las últimas semanas la suma de muchas instituciones, incluidas las empresariales, COE y Cámara de Comercio, a la tesis hasta ahora defendida en solitario por la CONCAP. Ejecución del cierre del anillo insular, ejecución de la segunda pista del Reina Sofía, ejecución del puerto industrial de Granadilla y, aunque muchos se han olvidado, ejecución de los hospitales comarcales del norte y del sur de Tenerife. Bien, hemos incluido en este informe de nuestros vídeos informativos esos olvidos, entre comillas, para el norte y para el sur de la isla. Después de este informe inicial, pues ya nuestros invitados aquí en el estudio tienen la palabra, es decir, don José Vicente. No tiene por qué opinar sobre lo que se ha dicho en el informe, ni mucho menos, sino dar su punto de vista sobre el tema que nos congrega hoy. Sí, yo creo que uno de los temas más importantes que ha destacado este informe es Canarias en la Unión Europea, Canarias con la nueva Constitución Europea. Y bueno, sobre ese tema tengo la satisfacción de estar en la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, en la que hemos tenido ya pues varias intervenciones, sobre todo el ministro de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado para la Unión Europea han comparecido en esta comisión, y la verdad que afortunadamente la mención a Canarias está muy clara, la mención a Canarias está muy recogida, y hace una semana aproximadamente el secretario de Estado dijo con toda rotundidad que Canarias es una región a considerar como excepcional dentro de la Constitución Europea. En el texto de la Constitución Europea figura Canarias, y eso ya es muy importante porque se nos conoce y se nos reconoce, y sobre todo la condición de ultraperiférica con Madeira y con las de ultramar de Francia van a quedar recogidas, van a tener un trato especial. Creemos que las ayudas que recibimos se van a mantener, si no en la misma calidad, diríamos, en los mismos motivos, sí en la misma cuantía, y adelantar que una de las ayudas más importantes que va a tener Canarias dentro de la Unión Europea va a ser la relacionada con temas de inmigración. Hay un fondo de reserva para lo que es, diríamos, ayudar a salir a inmigrantes ilegales de Canarias y también a temas relacionados con el medio ambiente. ¿Ayudar a salir o ayudar a ayudar a salir, así de claro, ayudar a salir de aquí. Además de toda la ayuda que va a tener Canarias en temas de protección de frontera, de control, de ayuda social a los inmigrantes, pero yo tengo que decir con total claridad que también va a haber un fondo económico de la Unión Europea para también ayudar a salir a los inmigrantes que aquí no quieren estar, no pueden estar o que realmente usan Canarias como paso para otros lugares. O sea que Canarias está en la Constitución Europea y yo creo que ese tema va bien y lo vamos a defender, y lo defenderán los eurodiputados canarios, que tenemos dos en el Parlamento Europeo. Bueno, pues yo creo que el informe da para muchísimo, ¿no? Pero como precisamente quien me ha precedido en la palabra ha apuntado a un tema importantísimo para Canarias, como es el futuro de su estatus como región ultraperiférica dentro de la Constitución Europea, desde luego desde el Partido Popular y como presidenta y representante del partido en Tenerife, y desde luego como parlamentaria tenemos que estar todos de enhorabuena, ¿no? Hombre, yo a lo mejor al tratar el tema, puesto que este es un dossier que lleva ya muchos años y que pues yo creo que estaba en Bruselas cuando se empezó a llevar a cabo este dossier,
y incluso creo que gobernaba entonces el Partido Socialista y todavía no se tenía claro si iba a ser un estatus o iba a ser un estatuto, ni siquiera que iba a haber una constitución, entonces se hablaba de conferencia intergubernamental. Yo creo que a quien me ha precedido en la palabra lo que le ha faltado es no colgarse la medalla en exclusiva, sino más bien compartirla con el resto de las fuerzas políticas, porque hay que tener en cuenta que este expediente ha sido creado y elaborado por el Gobierno de Canarias y ha sido transmitido por el Gobierno de España, antes del Partido Popular y ahora del Partido Socialista, y afortunadamente pues hemos conseguido esa mención especial que yo entiendo de verdad que es fruto del consenso y del trabajo de mucha gente y no exclusivamente del trabajo que han podido hacer los nuevos ministros que han tomado posesión, pero que se han encontrado prácticamente las cuestiones hechas. Bueno, yo creo efectivamente este es uno de los asuntos importantes y claves de este comienzo de legislatura y ha sido una consecuencia directa de las elecciones europeas y las prisas que les ha entrado a todos los líderes europeos por aprobar la Constitución. Esto ya estaba encaminado, como bien ha dicho Cristina, desde el Gobierno de Canarias, desde hace bastantes años, y yo creo que coincido con ella en que es una labor conjunta de todos los grupos políticos y especialmente yo quería destacar la labor del Gobierno de Canarias, porque independientemente de quién ha estado en Madrid en unos momentos o en otros, el Partido Socialista en un momento, luego el Partido Popular y ahora otra vez el Partido Socialista, el que ha estado detrás siempre impulsando ha sido Coalición Canaria desde el Gobierno de Canarias, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, se ha conseguido consagrar el estatus de las regiones ultraperiféricas en esa Constitución Europea y también queremos ahora que se abra otra etapa. Y esta otra etapa va a consistir en, por una parte, la modificación de los estatutos de autonomía, se ha anunciado ya por el Partido Socialista la predisposición. Nuestro estatuto, de todas formas, ya reconoce en un artículo concreto el caso de que Canarias es una región ultraperiférica, pero quizá convendría hacer alguna perfección de ese articulado del estatuto, pero bueno, también en la Constitución española. Efectivamente, la otra gran cuestión que hay que abordar esta legislatura es la modificación de la Constitución, como decía el informe, en la cual se menciona a Canarias en la disposición adicional tercera refiriéndose al régimen económico y fiscal, pero no se menciona para nada la condición de región ultraperiférica porque, entre otras cosas, este concepto es posterior a la Constitución española. Y yo creo que convendría introducirlo en la Constitución española para que tengamos en la Constitución europea, en la Constitución española y en nuestro Estatuto de Autonomía la consideración de Canarias como región ultraperiférica. Estamos hablando en el supuesto o ante la expectativa de modificar la Constitución española. Yo hay una cuestión antes de seguir adelante que no es por herir al Partido Popular, ni muchísimo menos ahora en la oposición, sino por algo que está surgiendo estos días, y es que mientras el señor Rajoy sí que se ha manifestado a favor de esa posibilidad de modificar la Constitución, en cambio don José María Aznar acaba de negarse en redondo a esa modificación constitucional, ¿no? Dentro del Partido Popular y usted como presidenta insular de Tenerife, ¿cómo ven esas contradicciones? Da la impresión, ante la opinión pública y ante los analistas políticos, da la impresión de que el señor Aznar ha dado como un varapalo al señor Rajoy en este campo, ¿o no? ¿O es una estrategia, explícanos, o es una estrategia para suscitar más interés? No, yo antes de contestarle a ese tema le tengo que quitar a don Alfredo la medalla para compartirla y recordarle que en el Gobierno de Canarias estamos gobernando de forma conjunta y que Coalición Canaria en Canarias no tiene mayoría. 93, no. Y por lo tanto yo creo que hemos tenido más etapas de acuerdo que de desacuerdo y que por lo tanto eso es bueno para la estabilidad de las instituciones canarias y para nuestro futuro. Pero volviendo a ese tema, hombre, yo creo que José María Aznar, presidente del Partido Popular hasta el próximo Congreso en octubre, desde luego siempre ha dicho lo mismo y no va a cambiar de opinión, por mucho que en estos momentos no tenga responsabilidades dentro del partido, y siempre ha dicho que él entiende que la Constitución española era un
y perdónenme, o permítanme la metáfora, era un melón que no se debía abrir, porque iba a abrirse la caja de los truenos y iban a ponerse en cuestión determinadas cuestiones. Acaba de abrirse, yo creo que todavía es pronto para enjuiciar su opinión, pero desde luego yo siempre he respetado mucho, y creo que hay mucha gente en España, afortunadamente, que respeta mucho lo que dice José María Aznar. Yo creo que él tiene que seguir opinando y que es legítimamente... Pero el partido, ¿qué va a hacer? Porque el señor Rajoy dice que sí, él dice que no. El partido está esperando que se haga la propuesta de reforma y cuando tengamos sobre la mesa la propuesta de reforma, pues opinaremos en función de cada cuestión puntual. No hay que tener Nosotros siempre hemos dicho que en la cuestión sucesoria era una cuestión obvia. Hace poco se acaba de decir que era simplemente una reforma muy reducida. Pues a lo mejor estamos de acuerdo. Lo que sí está claro es que para esa modificación se necesita el consenso y desde luego en el Partido Popular precisamente estamos dispuestos a llegar a ese consenso, ¿no? Bien, también en lo que apuntábamos antes de que Canarias figure, o su carácter de ultraperiférica, de región ultraperiférica, figure en esa Constitución española. Es que antes apuntaba mi compañero diputado en el Parlamento de Canarias, además, y al igual que yo, formamos parte de la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía, una cuestión muy importante, y es que cuando se elaboró la Constitución española y cuando se introdujo nuestro, por llamarlo de alguna forma, por hablar del bloque régimen especial, se hablaba exclusivamente del concepto de lejanía y no del concepto de insularidad, aislamiento, es decir, del concepto de ultraperiferia que hoy por hoy se baraja frente a la Unión Europea. Yo creo que ahí hay un fundamento suficiente como para conseguir algo que dentro del Estado español se venga a denominar un estatuto especial. Sí, yo creo que hay que matizar una cosa, es que ya en el texto de la Constitución Europea aparecen las regiones ultraperiféricas y aparece Canarias. No, pero claro. Eso está más que conseguido. Pero claro, José Vicente, pero eso estaba ya antes también. Yo lo que quería es matizar un poco, como representante del Partido Popular, que la pregunta que ha hecho don Ricardo me parece muy acertada, porque realmente es un tema bastante grave. Y cuando ustedes han dicho que tienen además, como asisto a debates donde está el Partido Popular y Coalición Canaria, tienen la costumbre de pelearse un poco realmente a pesar de que gobiernan, hay que decir que aquí no se trata de medallas ni nada. Lo que sí es verdad que en la última etapa del gobierno con José María Aznar, las relaciones con Europa fueron bastante lamentables y se dificultaron bastante. Y yo creo que hay que decir que precisamente lo que usted ha dicho, que es cierto que José María Aznar no ve lo de abrir el melón de la Constitución, por ese mismo motivo el tema de unir la Constitución española y la Constitución europea estaba parada. Y yo creo que hay que reconocer que una de las primeras actuaciones que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno es que ha visitado ya en 3 meses unos 50 países y concretamente los países que más ha interesado son Europa, porque ha dicho que era muy importante el consenso en la Constitución Europea y el recuperar las buenas relaciones de España con la Unión Europea y ese prestigio internacional que desgraciadamente con el Partido Popular y con José María Aznar últimamente se habían deteriorado bastante y usted lo que está corroborando, usted está diciendo que efectivamente Aznar y Rajoy no piensan lo mismo con este tema de la Constitución. No sé, y es verdad que no piensan lo mismo. ¿Dónde pudo sacar esa conclusión? Es verdad que no piensan lo mismo y que esto... Que su reflexión parte del desconocimiento de muchos asuntos. Bueno, sí, yo creo que de todas formas lo importante es que está ahí en la Constitución Europea, reconocida Canarias como región ultraperiférica, y ahora lo que tenemos que abordar es la introducción del término región ultraperiférica en la Constitución española. Está recogida. La española no. Pero Alfredo, perdón un momento, porque tú lo sabes igual que yo. Está recogido el término insularidad. La cosa no queda ahí. La cosa no queda ahí. El hecho de que tengamos un reconocimiento de la Constitución Europea y que ese artículo nos permita modular directivas, modular reglamentos, hay que modularlo y hay que hacerle seguimiento diario a esas cuestiones. Aquí no se acaba nada, hay que seguir trabajando y todos los días dentro de todas las oficinas de la Comisión Europea tocar y decir es que somos distintos, téngasenos en cuenta. Y respecto al desconocimiento, yo creo que usted es la única persona que desconoce que Aznar y Rajoy tienen un enfrentamiento evidente en este tema. Bien, si les parece, después usted puede Debe ser usted la única que no lo sabe. Pero si les parece, vamos a hacer un paréntesis y enseguida volveremos al debate y volveremos con todos ustedes en este programa de Crítica en 8 y en el Canal 8.
Estamos en Crítica Noche, en el programa de debate, y en el Canal 8, este canal tinerfeño y para todo el archipiélago. Y estamos debatiendo con nuestros invitados, con doña Cristina Tavío, con don Alfredo Belda, con don José Vicente González Betancourt, los planteamientos parlamentarios en esta nueva legislatura. Parlamentarios ya no solo, no en la Cámara Autonómica, sino en las Cortes Generales. Vamos ahora, hemos tenido una primera etapa de debate, y vamos ahora a escuchar a representantes de otras fuerzas políticas que, hubo candidaturas de esas fuerzas políticas en los comicios a las Cortes Generales, no obtuvieron, o a las autonómicas, y a las autonómicas no obtuvieron representación parlamentaria, pero sí fueron candidatos y son fuerzas políticas que están, extraparlamentarias, pero que están entre la ciudadanía. En concreto vamos a escuchar las declaraciones de don Juan Jesús Ayala, del Partido Nacionalista Canario, o por el Partido Nacionalista Canario, y de don Ramón Trujillo por Izquierda Unida Los Verdes. Los nuevos diputados en Madrid, si nos circunscribimos al PP, prácticamente están diluidos. El PSOE, está al son de la batuta del gobierno central. Y Coalición Canaria, no cabe duda de que tampoco molesta mucho, porque como el grupo lo han conseguido gracias a la cesión que le han hecho del resto de los diputados para ser un grupo de 5, pues tampoco incordian mucho. Y lo que sí es cierto es que ahora mismo hay una problemática importante a nivel internacional que afecta a Canarias, que es la negociación que se ha hecho por parte de Estados Unidos al Reino de Marruecos, sobre todo en lo que respecta al apoyo logístico en materia de armamentística, más aún si parece ser que existen bolsas de petróleo en la plataforma continental, que no se sabe si pertenece a Marruecos, a Canarias o a la República Saharaui Democrática. Pues no cabe duda que estamos en una encrucijada a nivel internacional un poco confusa, y que es necesario y se le debe exigir a los representantes del pueblo canario en Madrid que aclaren esta situación. El tiempo transcurrido es muy pequeño, se han pronunciado sobre todo y han tenido que votar sobre cuestiones de ámbito estatal e incluso internacional. Para nosotros lo más satisfactorio ha sido, en el caso de los diputados que así han votado, el sacar las tropas de Irak. Es lo más importante que ha sucedido en lo que llevamos de legislatura. Es necesario que a través de los diputados en Madrid, y vuelvo a insistir, concretamente los de Coalición Canaria, deben hacer todo lo posible para que de una vez por todas se establezca un diálogo con la comunidad, con la Unión Europea, de manera que se intente regular el flujo migratorio. Que nuestros representantes en el Congreso no van a frenar para nada, sino todo lo contrario, van a acelerar la construcción de una serie de infraestructuras inútiles. Nos preocupa especialmente la construcción del puerto de Granadilla, la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, e incluso el cierre del anillo insular en Tenerife, ya que estamos hablando en Tenerife. Y nos parece que esto es una respuesta a las presiones de una minoría muy rica, muy bien organizada y muy poderosa del empresariado, que logra desviar recursos públicos cuantiosos para obras que no hacen falta y sin embargo en las cuales ellos obtienen grandes beneficios. Ahora mismo se va a aprobar una Constitución europea y ya se está diciendo por el Gobierno de Madrid que hay que hacer un referéndum para aprobar esta Constitución. Yo creo que es interesante que se explique al pueblo canario en qué estriba los conceptos claros de esta Constitución europea y cómo queda Canarias dentro de esa Constitución. Hemos defendido muchas veces, sobre todo el desarrollo de los servicios sociales, el llegar a las medias europeas en todo lo que es mejora de las pensiones, servicios de atención a mayores, guarderías públicas. Toda la expansión del estado del bienestar a nosotros nos parece fundamental, y sabemos hasta cierto punto que ese programa está un poco fuera de la agenda, simplemente porque basta ver las políticas fiscales que están previstas para la legislatura por quienes tienen representación, y básicamente van a mantener la presión fiscal en donde está, distribuida como está. Estas han sido declaraciones de don Ramón Trujillo, de Izquierda Unida Los Verdes, y de don Juan Jesús Ayala, del Partido Nacionalista Canario, PNC. Bien, no sé si ustedes quieren aludir a algún punto de vista que han expresado o ya pasan de largo. Yo sí antes quería hacer una aclaración al hilo de la pregunta que le planteé antes a doña Cristina, sin ningún ánimo perverso, ni mucho menos, sino desde el punto de vista periodístico, de esa contradicción entre, y sobre todo al hilo de un objetivo que sí parece que es unánime entre todos ustedes, y es conseguir que
en caso de reforma de la Constitución española, Canarias figure como región ultraperiférica, igual que va a figurar en la Constitución europea, ¿no? Es decir, me parece que en eso están todos de acuerdo. Pero decía que, claro, que ese objetivo, conseguir ese objetivo, cuando el señor Rajoy está por esa reforma de la Constitución en aquellos puntos que entienda el Partido Popular que debe modificarse o llegar a un consenso, y don José María Aznar, con sus últimas declaraciones, pues ha reafirmado su posición de no mover la Constitución, pues que crea una contradicción ante la opinión pública, y por eso lo planteé sin ningún otro ánimo, digamos, de discusión. Hecho eso, en las declaraciones que hemos escuchado, entre otras cosas, sí que se ha acusado aquí un poco a las fuerzas parlamentarias, en este momento a ustedes, de incordiar poco, de incordiar poco. Me parece que incordian poco en los temas canarios en las Cortes Generales. Yo creo que, vamos a ver, ha aludido directamente a Coalición Canaria Juan Jesús Ayala, diciendo que el apoyo para la constitución del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha conllevado ese aquietamiento de Coalición Canaria. Yo creo que no es cierto. El apoyo para la constitución de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, la contrapartida fue el apoyo a la hora de investir como presidente a José Luis Rodríguez Zapatero. Y a partir de ahí hemos pasado a estar 0-0 y negociando el Partido Socialista con Coalición Canaria y con todas las demás fuerzas políticas, como así lo ha manifestado el propio presidente Rodríguez Zapatero, las cuestiones. Y con respecto a las iniciativas, yo creo que si hay un grupo que haya defendido hasta ahora, en estos escasos 100 días, los intereses de Canarias, han sido los grupos de Coalición Canaria. Yo tengo aquí el listado de iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, que ha tenido Coalición Canaria, y el resumen de todas estas iniciativas entre Congreso y Senado han sido 92 iniciativas parlamentarias entre proposiciones de ley, porque hemos presentado una proposición de ley sobre la delimitación de las aguas archipelágicas, otra cuestión a la que se refería don Juan Jesús Ayala. Hemos presentado una interpelación, 4 proposiciones no de ley, una moción consecuencia de interpelación, 9 preguntas por parte de los diputados al Congreso, 66 preguntas por parte de los senadores, 8 mociones en el Senado, es decir, el total de todas estas iniciativas, relativas además a un montón de asuntos que afectan a Canarias, temas agrícolas relativos al acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos y lo que puede afectar a la agricultura canaria, el tema de Irak también. ¿Esa fue la interpelación? Esa fue la interpelación que luego dio consecuencia a una moción que fue aprobada, con unas enmiendas, pero fue aprobada la moción. Hemos presentado preguntas para la modificación de la legislación electoral, por ejemplo, el censo de residentes ausentes en el extranjero, una política de vivienda diferenciada para Canarias, esos acuerdos entre Marruecos y Estados Unidos. Hemos preguntado también sobre el convenio con Venezuela para los permisos de conducir que se homologuen de los españoles que regresan, sobre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el número de miembros, las singularidades de Canarias en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y así podría seguir con multitud de iniciativas que hemos ido presentando, a pesar de estar con el 11M, la comisión del 11M, a pesar de estar con el Yakolev y a pesar de haber tenido en medio unas elecciones europeas. Yo creo que a pesar de todo esto hemos trabajado y podremos decir mucho más a medida que vaya avanzando la legislatura, ¿no? Sí, yo sobre eso quería decir que, primero recordar, don Ricardo, que las Cortes Españolas es el Congreso de los Diputados. Y el Senado. Y el Senado, sí. Claro. Y que muchas de estas actividades pero a eso, las que se refiere... eso nadie lo duda. No, sí, pero que quería también clarificarlo nadie lo duda. a los oyentes. Pues Claro, se habla del Congreso... Cortes Generales, eso ya se da por sentado. Yo he hablado Congreso y Senado, porque tengo los datos de Congreso y de Senado. Yo, refiriéndome al Senado, efectivamente, Coalición Canaria ha tenido una serie de intervenciones importantes, apoyadas por el Partido Socialista, y desde luego es lógico que lo hagan así, porque tienen un grupo parlamentario gracias a que al Partido Socialista le cede para formar grupo y que de acuerdo con el reglamento de la Cámara puedan actuar como tal.
Yo creo que de la intervención que ha hecho tanto el Partido Nacionalista Canario como Izquierda Unida se deduce que hay una preocupación por los temas de Europa. Pero yo creo, sinceramente, y lo dijimos antes, que queda claro en la Constitución Europea la consideración de Canarias. Y queda claro que a pesar de que Europa ha aumentado a 25 países, a pesar de que la renta de Canarias está por encima de la media de todos estos países que se han incorporado nuevos a Europa y que hay que darle ayudas a ellos, a pesar de eso, Canarias va a quedar al margen de ese criterio, y el criterio de región ultraperiférica y de ayuda, yo creo que se va a mantener. Y decirle a doña Cristina que afortunadamente en el tema de la negociación de la Constitución, el Partido Popular y el Partido Socialista, dentro de la gran responsabilidad que supone modificar la Constitución, yo creo y espero que nos vamos a poner de acuerdo, y que Aznar es el pasado y que posiblemente no influya en Rajoy en este tema. Lo digo sinceramente así, porque viendo en el Senado cómo trabajan los grupos y viendo cómo llegamos a acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, con Convergencia de Unión, con Coalición Canaria, con los demás grupos que hay, el grupo gallego, el grupo mixto. Porque no tienen mayoría absoluta. Claro, pero es importante que lleguemos a estos acuerdos, aunque tengamos la mayoría, que no la tenemos en el Senado concretamente. Es importante que lleguemos al acuerdo porque esto hará que todo lo que se haga de modificación de la Constitución sea bastante importante. Yo creo que el Partido Socialista se mojó muy bien solo faltaba en los 4 que don José Vicente proyectos. me vaya a recordar a mí, al Partido Popular, lo responsables que somos en los temas de interés del Estado. Solo faltaba eso. Acabo diciendo... Don José Vicente, creí que había acabado ya. Acabo diciendo que el Partido Socialista... No me vuelva a recordar que el señor Rajoy y Aznar no se entienden, porque es que ya lo ha dicho usted 3 veces. Eso ya lo sabe todo el mundo menos usted. Pero mire, todo tiempo al tiempo, usted. don José Vicente, tiempo yo al quería tiempo. dejar muy claro que en el programa del Partido Socialista nos comprometimos con total rotundidad en 4 aspectos de modificación de la Constitución. Yo creo que lo vamos a conseguir. Hay que negociar mucho, es un tema lento, ya sabemos que la actividad parlamentaria tiene dificultades, pero yo creo que lo vamos a conseguir y que va a ser al final con el consenso de todas las fuerzas políticas. Es que tiene que haber consenso para una reforma, reforma constitucional, doña Cristina, que ahora mismo... es obligatorio el consenso. No, es indispensable, porque si no, no salen los números. Es decir, no salen los números a la hora de votar el cambio de la Constitución. Exige una mayoría, cualificada, exige unos porcentajes que por sí ni siquiera el Partido Socialista ni toda la oposición lo alcanzan. Es decir, o cuentan con el Partido Popular o no se modifica la Constitución. Que nosotros, el régimen electoral. Que creemos que lo vamos a conseguir, que creemos que vamos a llegar a ese consenso. Yo le quería decir, a pesar de los números, que en la voluntad política lo vamos a conseguir. Yo le iba a decir que, por supuesto, que nosotros siempre hemos defendido ahora y antes que seremos responsables en los temas internacionales y en los temas, desde luego, que afectan al interés general, al interés del Estado español, y que, bueno, pues que eso va a ser así. Yo creo, sinceramente, que hay incertidumbre en España en general, en Canarias también, y que las iniciativas 66, creo que mencionó el señor Velda, en relación a esa actividad parlamentaria... 92 entre el Congreso y el Senado. Pues 92 entre el Congreso y el Senado responden pues a una inquietud que existía por parte de los canarios, no solo de Coalición Canaria, sino de todas las fuerzas políticas, por el futuro y por el qué iba a ocurrir con muchas de nuestras infraestructuras, qué iba a ocurrir con muchos de los fondos, el Plan Hidrológico Nacional que estaba en el título 2 y que se paralizó a nivel nacional y que no teníamos claro si las inversiones iban a llegar a España, a Canarias, por poner... Ricardo Melchor en el Senado ha hecho una pregunta específica sobre ese asunto y sobre cómo puede afectar al convenio. Y nosotros no va a afectar. Nosotros nos alegramos. El plan hidrológico no afecta a Canarias. Yo, don José Vicente, simplemente hacerle una reflexión. Con independencia de eso, hay algunas personas que no nos salen los números, porque al nivel del Estado ha habido por parte del señor Rodríguez Zapatero, del actual presidente del gobierno, un sí a todo. Cada vez que visitaba una comunidad autónoma, cada vez que se comprometía o que se reunía con alguien, le decía que sí a todo. Y claro, llegó un momento en que todos tenemos pues un poco de inquietud en el sentido de decir, bueno, pero ¿quién empieza antes? ¿Y cuándo? Porque no solo hay que decir sí, sino decir el cuándo y el cómo. Porque claro, estamos hablando de obras que tienen que empezar. Y yo digo que al Partido Popular no se le puede poner la cara colorada. ¿Por qué? Porque en estos 8 años nosotros entendemos, y los hechos están ahí, pues por poner este ejemplo, los presupuestos generales del Estado este año, que los presupuestó el Partido Popular, la segunda pista del Reina Sofía,
en los presupuestos, en la página web del Ministerio de Fomento. Desde luego el cierre del anillo insular, si se enviaba ya por fin el proyecto del trazado definitivo. Desde luego el informe para los trenes de la isla de Tenerife, cuestiones que estaban fuera de la red ferroviaria nacional y que afortunadamente el señor Cascos logró introducir. También Ricardo Melchor ha preguntado. Desde luego, él, sí, pero lo has dicho, ha preguntado. Pero sí, y se para necesita saber la respuesta del Ministerio ante el cambio de gobierno. En las dos últimas elecciones celebradas en Canarias han demostrado que tienen cada vez más claro que fuera de Canarias, desde luego, Coalición Canaria no pinta nada. Lo demostraron en las generales y lo demostraron en las europeas, donde ustedes cada vez han ido votando apoyo. Me gustaría saber cuántas iniciativas los diputados y senadores del Partido Popular o del Partido Socialista han presentado relativas a las iniciativas no se valoran por el número. No se valoran por el número. A mí lo que me tranquiliza es saber que yo creo que la preocupación, el transmitir la preocupación al Gobierno del Estado sobre los asuntos que afectan a Canarias es una de las labores fundamentales. Pero yo creo de que hoy por hoy los senadores del PSOE también van y vienen. Proposiciones no de ley. Proposiciones de ley. Pero oye, hoy por hoy los senadores del PSOE también van y vienen y además tenemos al delegado del gobierno. Me gustaría saber cuántas iniciativas presente. Y qué tipo de iniciativas. Pero no es cuestión de iniciativas, chicos. ¿Cómo que no? Es que el que no tiene iniciativa en un grupo grande no tiene... es cuestión del número de iniciativas. Es cuestión de que las cosas se hagan. Es que si se callan en un grupo muy grande, es que se difumina el papel de Canarias. Yo no creo que sea callarse, garantizar. O por lo menos no los dejan hablar si no presentan una iniciativa. El cierre del anillo insular y además planificarlo y decir que están dispuestos a... Porque yo te digo una cosa, en todas las ocasiones que en el Parlamento Canario, desde que yo soy diputada, desde las últimas elecciones autonómicas, se ha hablado del tema de infraestructuras, el señor consejero de infraestructuras del Gobierno canario le ha puesto al Partido Socialista la cara colorada, diciéndoles que antes del 96, ¿dónde estaba el túnel del Hierro? No se hacía en el cajón. ¿Dónde estaba la reforma de la autopista del norte? No estaba, estaba en el cajón. Y eso es una realidad que los canarios conocen porque saben que a partir de que ha gobernado el Partido Popular en España ha empezado a venir el dinero, el convenio de carreteras y han venido a pagarse. Y también cuando estaba el PSOE antes y ahora cuando va a estar el PSOE también porque el que ha estado en el gobierno de Canarias ha sido Coalición Canaria. Yo me alegraré y combinando que ahora la acción de los parlamentarios en Madrid de Coalición Canaria más la acción del gobierno de Canarias es como van saliendo las infraestructuras. El cierre del anillo insular se está haciendo por fases, precisamente porque hay que ser muy cuidadoso en esto, porque hay una serie de espacios naturales que hay que hacer un trazado muy respetuoso con el medio ambiente y yo creo que por eso, pero se va a conseguir y está presupuestado y se va a hacer. Lo que no vamos a conseguir son los hospitales del norte y sur. Sí, el del sur ya presentó la primera piedra, residencia de mayores, pero no un hospital. No, un complejo sociosanitario. No es solo eso. Si les parece vamos a hacer otro. Doña Cristina, en cuanto regresemos, tiene uso de la palabra. Vamos a, si les parece, vamos a hacer otro paréntesis y enseguida continuaremos con este debate sobre parlamentarios en la nueva legislatura. Estamos hablando de las Cortes Generales, obviamente. Volvemos enseguida con ustedes. Están ustedes en el programa Crítica en 8 del Canal 8, el canal de Tenerife para todo el archipiélago y en esta ocasión el programa dedicado al debate sobre los asuntos parlamentarios en las Cortes Generales. Tenemos aquí en el debate a doña Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular y diputada autonómica, don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife, y a don Alfredo Belda, diputado de Coalición Canaria, sí. Estoy dando órdenes distintos en la numeración de los nombres para que no haya suspicacias protocolarias. Bien, vamos a escuchar ahora la opinión de la ciudadanía. ¿Qué es lo que a la ciudadanía en la calle, preguntándole sin ningún tipo de, eso sí se les puedo garantizar, son preguntas que plantean los compañeros de los servicios informativos, compañeros de los servicios informativos, y no está preparado, es decir, se les pregunta, a la pregunta que ustedes van a ver, de qué temas son los que interesan, ¿no?, sacar adelante, pues ahí vamos a escuchar qué es lo que nos dicen desde la calle, ¿no? El tren en Madrid,
y rompernos el parque que nos van a romper, que estoy pidiendo firmas para que paren eso, porque quieren romper el parque, ponernos un bares y todo. ¿Eso es en Madrid o es aquí? Seguridad. La vivienda, qué sé yo, de la diversión para los jóvenes, me parece que cosas para pedirle es bastante, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando de los adoquines que han puesto en las calles. Hace unos días perdí un tacón de un zapato y ahora perdí la tapa de otro, así que mira si tendrán falta de arreglar estos adoquines un poco mejor que lo que lo han hecho. Pero que ellos cuando vengan al paro, que a lo menos que no tengan 2 o 3 años, porque estén cobrando toda la vida el paro. Pero la vivienda y las cosas de la sanidad, ¿qué más quiere, mija? Que no hay trabajo para la gente, para la juventud, no hay ayuda. El paro, quiero decir que es más importante. Yo creo que pues toda la inseguridad, por lo menos considero que es un factor importantísimo, pues hasta el arreglo de las calles estas del el jaleo del tranvía que está produciendo un montón de, más que nada, de trastornos a nivel de los comercios y eso, en general para mí, y el paro. El problema de la vivienda que afecta cada vez más a que los jóvenes puedan tener el acceso a una vivienda digna, ¿no? Un mayor incremento de los puestos de empleo, una reforma de la educación. Sobre todo el paro y la delincuencia que hay en Canarias, que es bastante elevada, sobre todo en Las Palmas y en Tenerife. El paro es para mí es muy importante, ¿sabe? Que no pagan tanto que no trabajan. La vivienda al que no tiene, dale una, al que no puede comprarla por ningún concepto. La vivienda, el trabajo precario y aumentar los servicios sociales. Vivienda, paro, sanidad, prestaciones sociales. Bien, esa es la voz cívica, la voz de los conciudadanos sobre esos asuntos que hay que llevar también a las Cortes Generales. Yo hay un aspecto que sí quería matizar o sacar aquí sin ningún ánimo de intervenir en el debate que ustedes, que son los protagonistas, tienen que realizar. Pero miren ustedes, estamos desequilibrados, a pesar de todo lo que se ha hecho, desequilibrados en inversiones, en presupuestos de inversiones. Se ha dado la cifra de 103 euros por habitante en Canarias, estoy hablando del ejercicio actual, frente a 234 por cada uno de los 40 millones de habitantes españoles. Y si se suma a la ejecución, todas las obras de ejecución directa, continúa el desequilibrio, ¿no? 189 euros por habitante frente a 405 euros de media. Bien, yo planteo ese desequilibrio que aparece estos días en los medios informativos, simplemente como un recordatorio, no para victimismos, no para ningún tipo de demagogia, sino para un dato objetivo que está ahí, que procede de las propias fuentes gubernamentales y que, a pesar de reconocimientos en la Constitución Europea, de planes para estar en la Constitución española, de lo que ustedes quieran, hay un desequilibrio inversor importante, todavía. Pero ese desequilibrio inversor que es así, hay que corregirlo. Pero que eso ha sucedido, lógicamente, en estos años, y yo quería matizar que no todo se trata de invertir y construir, no se trata solo de eso. Hay que invertir, hay que hacer un desarrollo de Canarias y de Tenerife, pero sostenible. Por ejemplo, para el Partido Socialista es mucho más urgente y mucho más importante mejorar la terminal del aeropuerto Reina Sofía del Sur, hacer una terminal digna y la necesaria, que hacer ahora una nueva pista. No vemos, por ejemplo, la urgencia, ¿no? Lo decimos con total claridad. Para nosotros es mucho más importante mejorar la terminal del aeropuerto que hacer una nueva pista. Creemos que hay otras necesidades, por ejemplo, un hospital al lado, en el sur de Tenerife. Respecto al cierre insular, evidentemente lo importante es que los trabajadores del norte puedan llegar mucho más fácil al sur, pero este cierre que se llama del anillo insular, que no consiste en que hagamos una autopista alrededor de la isla, hay que hacerla muy bien, como se ha dicho, y hay que respetar el medio ambiente. Y el puerto de Granadilla, no podemos consentir los 5 kilómetros que planteaba, por ejemplo, el Partido Popular en el gobierno anterior, o Coalición Canaria. No podemos consentir esa monstruosidad de puerto, y hablo diciendo que sí al puerto de Granadilla, pero lo que se necesita para el puerto de Granadilla, para el desarrollo industrial,
para el gas natural de la zona. En fin, yo creo que el tema de las infraestructuras, lo digo porque es que hoy hemos dado una rueda de prensa al Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias matizando cuál es nuestra opinión sobre la necesidad de infraestructura, sí, pero de acuerdo con un desarrollo, con un respeto importante al medio ambiente y exigiendo lo que realmente es importante. ¿Qué es importante en Tenerife? Por ejemplo, inversiones sociosanitarias, hospitales del norte y sur. Y recordar, don Ricardo, que en este sentido, que ya en 3 meses de gobierno, el Partido Socialista en el gobierno ha aumentado el salario mínimo. Queremos llegar a un salario mínimo de 600 euros mensuales y ya lo hemos aumentado, igual que hemos puesto una reserva de 3.700 millones de euros para las personas mayores y para los discapacitados. Yo creo que estos son gestos de un gobierno que en poco tiempo se ha comprometido y ha demostrado yo una acción en pro de los temas sociales, como este tema que hablo de las personas mayores o de personas discapacitadas, yo creo que, con dinero, aumentando el salario. Vamos a ver lo que hacen en los presupuestos del 2005. Yo creo que en el tema de... Por favor, Alfredo. No, en el tema de las inversiones en infraestructuras, que es los datos que nos has dado, yo creo que existe esa diferencia porque, lógicamente, en la península se han afrontado una serie de grandes inversiones, las líneas de trenes de alta velocidad, las autopistas, etcétera, etcétera, y en Canarias eso no tiene cabida. Y bueno, se ha conseguido lo que se ha conseguido gracias a unos convenios que ha habido en los últimos años entre el Gobierno de Canarias y que además, porque antes, recordemos que el Estado no invertía ni un duro en infraestructuras en Canarias. ¿Por qué? Porque decía que no eran de interés general del Estado. ¿Por qué? Pues porque las de interés general del Estado son las que exceden de una comunidad autónoma. Evidentemente en Canarias ninguna infraestructura excede de la comunidad autónoma, salvo lo que son los puertos o los aeropuertos que son de interés general del Estado, los demás no. Entonces, lógicamente yo coincido ahí con José Vicente en lo que he dicho, en que hay que hacer, y en eso está trabajando el Gobierno de Canarias y ahora mismo con el Gobierno del Estado, en ese cierre del anillo insular, porque la sociedad, los habitantes del norte necesitan muchos ir a trabajar al sur. El problema del paro era uno de los problemas que se nos planteaba, y la gente no va a trabajar al sur porque es incómodo y se tiene que estar 1 hora y pico en carretera, y si hacemos obras como la del Hierro, como el túnel del Hierro, el túnel de La Palma, que son respetuosas con el medio ambiente, y haciéndola por fases, como decía antes, y teniendo mucho cuidado, se puede mejorar mucho las comunicaciones y la necesidad esa de trabajo de unas personas con otras. Y el tema de la sanidad. El tema de la sanidad depende de la financiación. ¿Y la financiación de quién depende? Del Estado. Y el Estado tiene que financiar ese déficit que ha habido crónico en la sanidad, que aunque tengamos las competencias, al final quien va a financiar, quien manda el dinero, es el Estado. Y el Estado no ha tenido en cuenta ahora mismo la población, el crecimiento poblacional que ha habido y además el turismo que también demanda servicios sanitarios. Y eso hay que contarlo, y por eso cuando vino Jordi Sevilla, una de las exigencias que le hizo el presidente del gobierno fue que la financiación sanitaria tenía que adecuarse a la demanda real, y eso es responsabilidad del Estado, bien, aunque la ejecución corresponde al gobierno de Canarias. Sí, don Alfredo, una cuestión sí que quería, simple matiz, ¿no? Simple matiz, y ha hablado doña Cristina. Sí, de acuerdo, pero lo cierto es que la financiación de las inversiones sanitarias vienen del Estado, pero después la ejecución evidentemente depende de la comunidad autónoma. Y si en una isla se ha invertido en sanidad en una gran desproporción con respecto a la otra, no tiene la culpa la administración del Estado, bueno, no sino que tiene la culpa la administración autonómica. Por eso hay que equilibrar, ahí sí coincido en que hay que equilibrar, y ahora hay que hacer inversiones sanitarias en Tenerife. Ya hablo en concreto del desequilibrio padecido en sanidad por la isla de Tenerife. Y yo estoy de acuerdo con eso, en que hay que equilibrar eso. Yo, vamos, me ha quitado la palabra en el sentido... No, yo no quería quitarle la palabra. No, pero me lo ha quitado afortunadamente para insistir en algo que yo iba a decir antes de meterme en el segundo tema del que quería hablar. Y es que no solo hay que pedir más financiación sanitaria, que era una cuestión que se estaba negociando con la ministra entonces, Ana Pastor, y que yo me alegro de que hoy por hoy vayan por buen camino las negociaciones de mejorar la dotación sanitaria, pero también es verdad que tenemos todos, y yo no sé dónde estará el agujero por donde se escapa el dinero de la sanidad, pero es importante que haya un ejercicio interno de mejorar la ejecución, porque los canarios desde luego lo merecen, y porque la gente no entiende cómo nos gastamos los dineros en cuestiones que son de estética,
y que después los temas que afectan a la salud pues no hacemos el mismo esfuerzo, y eso es una reflexión que tenemos que hacer todos los que tenemos responsabilidades públicas. Y yo quería hablar del tema de la inseguridad, porque yo creo que es el tema que más han tocado las personas de la ciudadanía que han intervenido. Y desde ese punto de vista, bueno, también el paro, pero yo creo que el de la inseguridad, y lo quiero decir claramente, es un tema que a mí me tiene sorprendidísima, ¿no? Que en los últimos 4 años, que yo recuerdo y haya tenido responsabilidades públicas, o por lo menos responsabilidades al frente del Partido Popular, desde luego he asistido a una siembra de alarmismo por parte del Partido Socialista por doquier. Donde quiera que han intervenido, donde quiera que han estado, han alarmado a la población respecto de la inseguridad. Y resulta que ahora, cuando tienen responsabilidades en materia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, resulta que ya empiezan a decir, no, van a empezar a venir los policías a final de año. Y otra vez hay que cogerles la medalla y decirle, oiga, no, que la medalla esta no es de ustedes, porque estos policías nacionales y estos guardias civiles ha habido que formarlos antes, y se forman en las academias, y para poderlos formar y sacarles esas plazas para que hagan los exámenes, hay que poner los presupuestos necesarios para que eso sea así. Y yo, de lo que sí me alegro, porque desde luego al Partido Popular, que ahora nos toca estar en la oposición en esas materias, no nos van a tener alarmando a la gente, sino vamos a seguir con el mismo discurso diciendo que para mejorar la seguridad hay que coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado con las policías locales. Y yo tengo la suerte de ser teniente alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hemos priorizado desde el punto de vista presupuestario la seguridad de los santacruceros, creando la Unipol y dotando de más medios personales y materiales a nuestra ciudadanía, porque al final es ponerle escoltas a los ciudadanos. Como puede ser también la creación de la Policía Autonómica, que es otra de las materias que están pendientes de desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía y que lo permite, y si está en el Estatuto de Autonomía es para algo, y que el Partido Socialista se manifestaba a favor de esa Policía Autonómica, se ha manifestado, y esperemos que haya un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para suplir, porque de nada nos vale que cada cierto tiempo vengan policías nacionales o guardias civiles si al cabo de 3 meses se vuelven a marchar, porque no son de aquí. El problema es que al no ser de aquí y al no estar arraigados aquí, se vuelven a marchar, piden destino en la península, más próximos a su lugar de origen, donde viven o donde han nacido, y que pueden coger un coche y se pueden ir. Aquí tienen que coger un avión, un barco, y es mucho más problema mantener el contacto con su familia, y lo lógico es crear un cuerpo de policía canario complementario a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que pueda desahogar de trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunas funciones, para poder así tener una mayor seguridad todos los ciudadanos en todos los ámbitos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, pueden centrarse más en los grandes asuntos relativos a la inmigración, a la lucha antiterrorista, al control de entradas, fronteras, etcétera, etcétera. Y luego para otra serie de pequeñas delincuencias o de inseguridades ciudadanas coordinados con las policías locales, evidentemente, pues ahí está el papel de la Policía Canaria, ¿no? Bien, se nos ha ido el tiempo, y entonces ya solo, desgraciadamente, voy a pedirles unas últimas intervenciones. Hubiéramos deseado pues que el debate hubiera continuado, pero claro, el horario es el horario, así que usted mismo, don Alfredo, última intervención sobre este debate, como quiera, a modo de resumen, o si quiere matizar o profundizar algo de lo que ha dicho o decir algo nuevo. Bueno, yo creo que nos quedan muchas cuestiones. Hemos hablado de Europa. Hay que desarrollar y trabajar muchísimo desde el Gobierno de Canarias y sobre todo desde el Ministerio, dar cabida a lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que el Gobierno de Canarias esté presente en las reuniones de los consejos de ministros de la Unión Europea para poder plantear las cuestiones directamente, desarrollar todo ese estatus y toda esa serie de fondos que van a compensar esa lejanía y esa insularidad. El tema de lo que es el problema del paro, el problema, la creación de empleo, está el Gobierno de Canarias trabajando en ello, con ese plan de reactivación, que evidentemente tiene que ser coordinado con el Gobierno estatal, y la labor de nuestros diputados y de nuestros senadores va a ser impulsar todas estas políticas para reactivar
la economía canaria, hacer un desarrollo, conseguir un desarrollo sostenible, conseguir unas mayores dotaciones presupuestarias para nuestra sanidad, para nuestra justicia. En definitiva, yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para todos los problemas que le afectan a la gente, poderlos solucionar desde las instituciones autonómicas en coordinación con el Estado, y ahí está el papel importante de los diputados y senadores, en concreto de Coalición Canaria, que muchas veces sirven para plantear iniciativas de desarrollo de todos estos asuntos y de financiación, y no solo eso, sino también algunos asuntos que nos afectan desde el punto de vista estatutario, como es la delimitación de nuestras aguas. Tenemos ahí una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía que luego se verá en las Cortes Generales. Para eso hay que estar coordinados con los grupos en las Cortes Generales de Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo creo que todo esto va a significar un avance para Canarias y para los ciudadanos de Canarias. ¿Ustedes tienen un pacto con el Partido Socialista? No tenemos un pacto, tenemos acuerdos puntuales. Acuerdos puntuales. Tal y como dice, tenemos un pacto en Canarias con el Partido Popular. ¿Y tienen pacto en Canarias con eso? Lo que le iba a decir, pacto en Canarias con el Partido Popular. ¿Lo van a romper el pacto con el Partido Popular o no, después del verano? De momento no, porque para que fuera necesario eso, sería necesario que el Partido Socialista necesitara en Madrid un apoyo específico de Coalición Canaria y planteara el tema de Canarias, ¿no? Es decir, si hay unos compromisos del Partido Socialista en Madrid y plantea un pacto en Madrid, no unos acuerdos puntuales, sino un pacto en Madrid en serio, y podemos solucionar determinados problemas en Canarias a través de ese pacto, y si el Partido Socialista lo plantea como condición el entrar o el romper el pacto con el PP en Canarias, pues entonces lo estudiaríamos, ¿no? Sí, me queda poco tiempo, pero quiero hablar de tres cosas fundamentalmente. Una es de una mención que hizo mi compañero del Partido Socialista respecto del incremento del salario mínimo interprofesional. Hay que recordar que era un compromiso electoral del Partido Popular y que ese compromiso de incrementar el salario mínimo interprofesional se puede llevar a cabo gracias a que se han encontrado la talega del gofio llena. La talega del gofio llena, y eso es algo que permite hacer muchas cosas. Y para que uno se encuentre la talega del gofio llena hace falta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha austeridad y mucho sacrificio durante muchos años. Pero yo me alegro y espero que de esa talega llena llegue mucho para Canarias. Y no me dolerá en prenda, ni a mí ni a mis compañeros del Partido Popular, y esa es la segunda cuestión que quería decir, abandonar el gobierno de Canarias, si es como consecuencia de que todas esas financiaciones, de todos esos chorros de dinero, lleguen a Canarias y se conviertan en infraestructuras sanitarias desde el punto de vista educativo, etc. Y ya como última cuestión, yo de verdad le quiero preguntar a don José Vicente González Betancourt, ¿es verdad que han mandado tropas a Afganistán y Haití? ¿Es verdad que ahora han mandado tropas? Ahora sí, pero antes de las europeas no. Antes solo el compromiso, porque era una cuestión electoral, porque al final estamos todos por la paz internacional y por la seguridad. Y hay decisiones que son de mucha responsabilidad y que exigen mucha responsabilidad. Muchas gracias. Bien, yo creo que la gran diferencia con el envío de tropas es que las tropas que se enviaron a Irak fueron a una guerra. Y en cambio lo de Afganistán y Haití es a unos países donde va a haber unas elecciones y de forma muy diferente. El enviar tropas a Irak lo decidió Aznar con Blair y Bush en las Azores en una decisión sin que el Parlamento lo acordara, y afortunadamente el envío a Afganistán, que es para ayudar en unas elecciones, no tiene que ver nada con una guerra, y Haití ha sido hecho por acuerdo de todo el Parlamento, por acuerdo mayoritario del Parlamento. No fueron al Parlamento, sino con la decisión tomada. No, el Parlamento ha aprobado esto y lo de Irak no se llevó por el Parlamento. Creo que se ha aprobado hoy. Se ha aprobado por el Congreso de los Diputados. 10 votos en contra, Claro, o sea que la decisión de enviar estas tropas, la decisión de enviar unas tropas para control, para ayuda de unas elecciones a un país como Afganistán, que ha tenido una guerra tremenda. Pero si nadie está discutiendo que los talibanes tengan derecho también a la seguridad, igual que los canarios. Nadie lo está discutiendo. ¿Qué diferencia? Se envió tropas españolas a una guerra contra el pueblo de Irak, ¿de acuerdo? Y ahora se envían unas para tropas... la paz internacional hay que intervenir. Si me deja Ustedes lo han hecho y nos han dado la razón. Nos han dado la razón.
La diferencia es que las tropas que fueron a Irak con Aznar fue una decisión que no pasó por el Congreso, no pasó por el Parlamento, y era para ir contra un pueblo en una guerra. La diferencia es que ahora van unas tropas que ha aprobado el Parlamento, que ha aprobado el Congreso por mayoría, en acción de ayuda a un país que va a celebrar unas elecciones. En cualquier caso, sinceramente, yo creo que debemos estar satisfechos y tranquilos. Yo cuando veo qué ha hecho el gobierno en tan poco tiempo, por ejemplo, cómo se resolvió el retirar unas tropas de Irak, que era una demanda popular evidente con la que hemos recuperado un prestigio internacional, detalles también que marcan a un gobierno. Una cierta precipitación. Porque hubo una resolución de la ONU. Yo creo que se hizo decía y que se no. ha hecho. Pero mira, otros detalles. A mí, por ejemplo, un detalle del gobierno que debemos tener muy en cuenta. Lo importante es el objetivo. Solo hay en el mundo solo hay dos gobiernos, aunque sea un símbolo importante. En el mundo solo hay dos gobiernos, España y Suecia, en los que el número de ministros son la mitad hombres y la mitad mujeres. En todo el mundo. Eso lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el primer presidente que no ha tenido problemas, sino todo lo contrario, y es la primera vez que tenemos de vicepresidente del gobierno a una mujer. Yo creo que estos son detalles, como el aumento del salario mínimo, que es un detalle importante, o por ejemplo no obligar a que la religión sea obligatoria, son detalles que el gobierno en muy poco tiempo está demostrando una gran capacidad el tema de la religión, de actuación. merecería otro debate. Yo estoy diciendo que nadie obligaba a nada. José Vicente, yo no le puedo permitir, nadie estaba obligando a nada, y no le puedo permitir que usted diga esto aquí. No, yo estoy diciendo que el gobierno socialista ha dicho que la religión es voluntaria y que no es obligatoria. Pero es que es lo mismo que había dicho el Partido Popular. Es lo mismo. Y eso es lo mismo que se estaba produciendo. ¿Lo mismo? No mezclemos. Vamos a ver. Hay una resolución con la Iglesia del gobierno, hemos topado, Sancho. Hay una resolución que ha pasado de un cambio en la ley de educación en la que se dice estudiese el anterior, por favor, yo digo que no da lo mismo. Hablamos. Yo digo que son la anterior era voluntaria. Yo lo que quiero decir es que estoy satisfecho, bastante satisfecho con los logros que ha hecho el gobierno en tan poco tiempo y en todas estas decisiones. Faltaría más que un senador socialista no estuviese satisfecho de la labor de su propio gobierno. Vamos, hombre, entonces esto sería el colmo. No, vamos a ver, vamos a hablar en serio. Yo hay un aspecto... Estoy hablando en serio. Sí, con la religión. Estoy hablando en serio. Usted ha hecho una afirmación con la religión con la cual no estoy de acuerdo en absoluto. Ninguna legislación española en los últimos años, haya gobernado el Partido Popular, haya gobernado el Partido Socialista anteriormente, etcétera, ha obligado a impartir o a recibir la asignatura de religión en ningún centro. Había una guerra ética, había una... Yo lo que he dicho es que la posición del gobierno, y lo leo, la posición del gobierno, la asignatura de religión no es obligatoria ni es evaluable. Eso es manipular la información. No, es la posición del gobierno. Eso es manipular la información. Bueno, sí, por favor. ¿Y esa es la posición de la Iglesia? Es decir, la posición del gobierno es esa, ¿correcto? Lo digo, y la es lo que yo estoy diciendo. La posición del Partido Popular. Y lo leo textualmente, la posición del gobierno. Y es la posición del Partido Popular. Don José Vicente González Betancourt, señor senador, antes que la posición del gobierno actual, ha sido la posición de la Iglesia. La Iglesia no ha obligado absolutamente a nadie a recibir la asignatura de religión. La Iglesia haya obligado a nadie. Es decir, por lo tanto, vamos a dejar eso yo claro. No he dicho que la Iglesia haya obligado a nadie. Yo digo que me satisface que el gobierno socialista actual ha dicho claramente eso, que la religión ni es obligatoria y no es evaluable. Insisto, que es lo mismo que estaba. No ha sido obligatoria nunca. Nunca. Pero si que eso es demagogia. Pero un momento, es que eso no ha sido obligatorio. Claro que es demagogia. Todos nos hemos leído la Constitución. Y en esa materia de religión, en España, todos los gobiernos, no el del señor Rodríguez Zapatero, todos los gobiernos se han atenido a la Constitución. Es decir, por lo tanto, no nos descubra usted ese Mediterráneo. Yo digo cuál es la posición del gobierno en este tema. Desde el concordato del 79 con la Pero bueno, por favor. Bien, vamos a dejar esto, porque ya le he dicho que merecería otro cordial debate para poner las cosas en su sitio. Me parece un tema muy interesante. Para poner las cosas en su sitio y para ponerlas es que se ha dado la versión sesgada, falsa, de que se estaba obligando a... La asignatura de religión era obligatoria, en absoluto. La asignatura de religión ha sido optativa. Lo que sí se ha garantizado el que aquellos padres o alumnos que quieran recibir la asignatura de religión, pues puedan recibirla.
de un modo libre, pero sin obligatoriedad. Por lo tanto, esa es la verdad y ha sido durante tantos años. Y con esto yo no pretendo ni defender al Partido Popular, ni atacar al Partido Socialista, contrario a lo que usted está diciendo. ni nada. Tal como lo ha planteado, sí. Yo lo leo. Entonces, no, ya lo ha leído antes, por favor. Ya lo ha leído antes don José Vicente. Y es la posición del gobierno en este tema. Es que no puede ser otra. Aclarado, por mi parte aclarado. Pero don José Vicente, es que no puede ser otra. El gobierno no puede incostrar la Constitución. La cuestión era si suspender esa asignatura significaba que contaba para efectos de repetir o no sé qué. No, y eso era el tema, eso era el tema. Eso no es así. Y no es vamos no es así. No es así. Y entonces las cosas tienen que ser como son. Y hay que decirlas como son. Como usted suele decirlas. Y todos los demás solemos decirlas. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este debate. Gracias a quienes han seguido el programa. También a aquellos de ustedes que a través del correo electrónico se comunican con nosotros y aportan sus puntos de vista y aportan también, igualmente, pues sus críticas y sus sugerencias. Les damos a todos, les reconocemos esta gratitud. Sigan en Canal 8, sigan en el programa de Crítica en 8. Y gracias, por supuesto, a los protagonistas de este debate. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien.